tal amigos y amigas de la Red Corape? En estos momentos vamos a mantener un diálogo con el abogado Andrés Aguirre para hablar sobre el Museo de la Memoria creado por el Ministerio de Cultura. Doctor Aguirre, qué gusto tenerlo en este espacio. Buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y a usted por acompañarnos. Para nuestra audiencia, contarles antes de iniciar este diálogo. En 2013 se dispuso la creación del Museo de la Memoria para conmemorar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. Tras varios años de incumplimientos, en este 2024 se aperturó el Museo de la Memoria. Su ubicación, el contenido que se expone y la manera de reconstruir la historia ha generado malestar en familiares de las víctimas y en organizaciones de derechos humanos. El señor Aguirre es uno de los abogados que acompaña a las familias y quisiéramos que por favor nos cuente ese sentir acerca de la creación de este Museo de la Memoria. Bueno, en primer lugar contarles, como mencionaban, yo acompaño a las víctimas, a diferentes colectivos de víctimas desde hace casi 10 años en los procesos de reparación integral. Creo que es importante poner como antecedente que en el año 2007 se creó una comisión de la verdad que investigaba graves violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Es una comisión que se instaura desde la perspectiva de la justicia transicional, pero a 30 años de que habían sucedido los hechos vulneratorios. Hechos vulneratorios me refiero a tortura, a detención ilegal y arbitraria, a desapariciones forzadas, a violencia sexual en contra de varias víctimas, que de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad fueron cerca de 459 víctimas. En relación a esto, producto de la entrega de un informe final donde se documentan los casos de violaciones de derechos humanos y quiénes fueron los responsables, en su mayoría personas de la fuerza pública, se determina una ley de reparación en el año 2013. Y una de estas obligaciones que tenía el Estado al reconocer su responsabilidad objetiva frente a las violaciones de derechos humanos es justamente la creación de un Museo de la Memoria. Museo de la Memoria que no se ha construido desde la percepción, desde el acompañamiento que he hecho con las víctimas, desde el sentir de las víctimas, ya que la muestra que se pone en escena en el Ministerio de Cultura no representa las necesidades, no representa los sentidos ni los significados que tienen las víctimas. Y además de este incumplimiento del Estado en temas de memoria y reparación, ¿qué más ustedes han identificado con la apertura de este museo denominado Museo de la Memoria? Bueno, la apertura del Museo de la Memoria, en primer lugar, mencionar lo que se hizo sin la participación de las víctimas, de acuerdo a varios estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del Sistema Universal. La participación activa es importante dentro de los procesos de reparación simbólica. Asimismo, el lugar. El lugar tiene un contenido simbólico para las víctimas y de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, existen varios lugares que se han determinado como centros de detención, como unidades de vigilancia donde operaban las fuerzas públicas desde sus distintas esferas para poder generar estas violaciones a derechos humanos. Entonces, frente a ello, lo que se ha detectado es que no existió la participación de las víctimas en la construcción de este museo. Y segundo, no se tomó en cuenta el lugar que había sido designado. Nuevamente retomo el informe de la Comisión de la Verdad, es importante porque las víctimas, varias organizaciones de víctimas, concordaban en que se construye el Museo de la Memoria en el viejo SIG-10, esto es decir, en el centro histórico donde opera la unidad de vigilancia Manuela Sáenz. Digamos, es un trabajo que se ha venido realizando desde hace más de 10 años. Sin embargo, varias instituciones se han negado a dar, digamos, ese inmueble, ¿no? Teniendo en cuenta que es un lugar simbólico, es un lugar que tiene mucho significado por todas las violaciones a derechos humanos que se registraron durante el 83 al 88 y que inclusive, producto de las manifestaciones del 2019 al 2021, sigue siendo el lugar donde se tortura y donde se violenta a personas. Entonces, para las víctimas y para los abogados que acompañan los procesos, era importante que se tome en cuenta, ¿no? Algo que no hizo el museo, algo que no hizo el Ministerio de Cultura. Y también en este caso consultarle esta falta de acompañamiento para la apertura, para la construcción de este espacio del Museo de la Memoria que usted ha señalado, no ha contado con la participación de familiares de las víctimas de estas graves violaciones, también ha hecho que conlleve a que se omitan muchos casos, se omita mucha información de la que se expone en este lugar. Sí, inclusive uno puede hacer la visita
al Museo de la Memoria y encontrarse con algunos errores que son garrafales, ¿no? Principalmente uno va entrando al Museo de la Memoria y al lugar de la memoria que ha instalado el Ministerio de Cultura, y uno de los errores que se encuentra es que justamente se hace referencia al informe de la Comisión de la Verdad que mencionaba del año 2007, pero el Ministerio de Cultura lo pone en el año 2017. Además, hay un lugar donde están los nombres de las víctimas que aparecen documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad, varias de ellas cambiadas los nombres, ¿no? Otra de las cosas también, y más como aspectos técnicos, al ingreso del museo hay una foto que refiere al caso González y otros. Es un caso, bueno, es el caso más conocido como Fibeca, pero en el 2016 hay una sentencia que establece que ese caso debe conocerse como González y otros. Ni siquiera ese tecnicismo se respeta por parte del Museo de la Memoria, ¿no? Además, no se han trabajado con ninguna de las víctimas, es decir, esa puesta en escena no tiene ningún significado para lo que representa la construcción de la memoria desde las víctimas. Y también algo que quería consultarle, usted hizo mención al tema donde se ha instalado este Museo de la Memoria. Inicialmente sabemos que sí, se acordó el lugar que usted ha mencionado donde trabaja, donde funciona la unidad de vigilancia comunitaria Manuela Sáenz, pero a la final se hizo en el subsuelo del Ministerio de Cultura. La actual ubicación, pues sin duda no responde al lugar acordado inicialmente. Frente a esto, ¿les han sabido decir algo a ustedes, a la defensa de los familiares de las víctimas? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es, primero, impulsando una acción por incumplimiento defectuoso ante la Corte Constitucional. Hay que recordar un antecedente importante. Durante el 2013, que se crea la Ley de Reparación a Víctimas, en el año, durante casi 10 años no se construyó, no se realizó la implementación de esta medida. En relación a ese incumplimiento, se presentó por parte de un colectivo de abogados la acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional en el año 2000. Luego de 2 años, la Corte Constitucional resolvió que efectivamente el Estado había incumplido en relación a esta medida de reparación y se ordenaba la construcción del Museo de la Memoria. Durante ese tiempo, nosotros en los distintos ámicos CUBIAE que se ingresaron a este trámite en la Corte Constitucional, durante las audiencias, quedó claro que el sentir de las víctimas y la necesidad era que se construya el Museo de la Memoria en la unidad de vigilancia Manuela Sáenz por todo su carácter simbólico. El Ministerio de Cultura no tomó contacto con ninguna de las víctimas durante este año. Lo que supo decir en informes que entregó a la Corte Constitucional, que tenía que entregar informes trimestrales, lo que hace es mencionar que ha realizado varias gestiones, pero sin embargo que no se le podía entregar este predio porque estaba ocupado por la Policía Nacional. Frente a ello, en una reunión que fue realizada en febrero, no se explicó con mayor detenimiento las acciones realizadas, la coordinación, ni siquiera, claro, como no podían justificar que no hubo la participación, simplemente dijeron que era una decisión en virtud de las gestiones que habían realizado. Pero no están claras las gestiones de coordinación que se hicieron entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de, perdón, y el Ministerio del Interior que está a cargo de la unidad de vigilancia. Esto es importante porque es como es una medida de reparación simbólica, es una medida que tiene que ejecutarse desde el sentido, tomando en cuenta las necesidades y las perspectivas de las víctimas. No es una medida de reparación que está hecha para el Estado, no es una medida de reparación que no tuvimos otro lugar más que hacerlo en el subsuelo del ministerio y simplemente edificarlo por cumplir una obligación que está en la ley. No, es una medida de reparación que tiene que tomar en cuenta varios estándares para poder de alguna manera justamente consagrarse como una medida simbólica. Lamentablemente en nuestro país, si bien hay un análisis, digamos, hay una aproximación a la categoría de reparación simbólica desde las ciencias sociales, desde la sociología, desde la antropología, desde la filosofía, el derecho es muy precario en Ecuador para poder interpretar los conceptos de reparación simbólica. No hay una normativa clara. Apenas hay por parte de la Corte Constitucional 3 sentencias en las que mencionan medida de reparación simbólica, participación, es importante para conmemorar la memoria de las víctimas, pero no dice nada más. Y esto es importante también como mencionar, porque es un momento histórico.
Es un momento que es importante, valga la redundancia, señalar que existe la necesidad de una construcción de estándares y una construcción de conceptos que el derecho no lo ha hecho hasta este momento. Es decir, lamentablemente no existen los estándares mínimos para pensar cómo aplicar una reparación simbólica. Por eso tenemos algunos casos, como por ejemplo el caso de Michael Arce, el caso del Colegio Ampetra, el caso de María Belén Bernal, el caso de Juliana Campoverde, algunos casos más de violaciones a derechos humanos, de delitos entre partículas o de violencia en general, en los que se ha dictado medidas de reparación simbólica. Sin embargo, no terminan de aterrizar, no termina de comprenderse qué es lo simbólico, porque justamente el derecho no alcanza a entender lo que es el símbolo, necesita de las ciencias sociales para poder de alguna manera discutir qué es lo simbólico, qué es identidad, qué es sentido de pertenencia, ¿no? Seguimos en esta entrevista con el abogado Andrés Aguirre. Estamos hablando acerca del Museo de la Memoria creado por el Ministerio de Cultura. Y también en este caso consultarle precisamente eso. Usted ha señalado que en ocasiones no se logra comprender lo que significa una medida como esta. Y también algunas personas podrían decir, pero bueno, ya está creado el Museo de la Memoria, sea o no en un subsuelo, ya está creado, pero hay atrás un sentir de recordar estos hechos lamentables que pasaron, que no se vuelvan a repetir. Y también atrás hay muchas familias. También cuál es el sentir de ellos frente a esta situación. Yo le podría contar eso desde mi rol como abogado, pero no puedo expresar el sentir de las familias porque justamente para ellas es lo que se critica, para ellas es esta medida. Esta medida debe construirse desde los sentires y desde los significados de ellos, no desde los expertos, no desde los abogados, no desde el Estado, no desde la ministra. A mí yo puedo dar digamos, mi opinión sobre lo que significa simbólico, pero yo no he atravesado ningún proceso de dolor ni sufrimiento. Eso es lo clave aquí en este momento para poder de alguna manera discutir qué es lo simbólico y cómo esa medida de reparación simbólica va a generar un proceso de rehabilitación, un proceso de reparación en esas vidas que fueron afectadas. Porque no estamos hablando de vidas que fueron afectadas por un hecho violento que no tiene sentido, ¿no? Un hecho violento que no es profundo, es un hecho violento en el que muchas personas perdieron a sus familiares, en el que fueron torturados, en el que fueron violentadas sexualmente mujeres, ¿no? En el que fueron niños alejados de sus familias, en los que muchos tuvieron que estar en el exilio, ¿no? Pero lamentablemente para un sector de la sociedad en general, el Estado hizo lo correcto, porque a través de eso nos permitió no volvernos Colombia-Perú. Entonces yo no podría dar un sentir sobre lo que significa cuál es la perspectiva que tienen los familiares, ¿no? Porque creo que es importante ir a ellos, ¿no? Preguntarles, algo que no ha hecho el Estado, preguntarles cuál es el sentir para ustedes de lo simbólico, por qué ese lugar es simbólico, qué representaciones tiene ese lugar, ¿no? Y cómo en ese lugar yo puedo construir o puedo de alguna manera empezar a pensar un nuevo proyecto de vida. Un nuevo proyecto no solo de vida para ellos, sino en general para la sociedad, porque la reparación simbólica justamente está anclada a cómo recuperar esos espacios de memoria para las víctimas, sí, pero también como pensando en que esto no vuelva a ocurrir. Señora Aguirre, y ya también en la parte final consultarle si han pensado en acudir a alguna instancia nacional o internacional para darle seguimiento a este tema, a este Museo de la Memoria. Sí, actualmente estamos en un proceso ante la Corte Constitucional. Con el grupo de abogados con el que trabajamos estamos planteando la acción por incumplimiento defectuoso. Y esto se suma también a varias acciones que hemos planteado en el proceso de Comisión de la Verdad o de Justicia Transicional en el Ecuador, que lamentablemente no ha cambiado la vida de las personas que están documentadas. Primero, por el tema de justicia, no puede ser posible que de las 459 víctimas de los 119 casos, apenas 2 casos tengan sentencia en firme, ¿no? Es decir, la fiscal el otro día hablaba sobre hay que luchar, hay que depurar las instituciones, hay que combatir la corrupción, pero también hay que recordar a la fiscal que la impunidad es una forma de corrupción. ¿No? Han pasado más de 40 años de los hechos vulneratorios y no puede ser posible que apenas solo 2 casos tengan sentencia firme. Es decir, los otros casos durante más de 10 años continúan en investigación previa. Y de segundo, las medidas de reparación no han sido implementadas. El Estado lo que hace es, a través de un proceso de implementar medidas, como dar caridad a las víctimas, ¿no? Entonces,
se está entendiendo mal por parte principalmente de uno de los actores, que es el Estado, y también veamos qué es lo que resuelve la Corte Constitucional, porque en la última aclaración que pedimos, decían que no era importante ni siquiera la reparación ni el lugar para ni el lugar para la construcción, el lugar, ¿no? El lugar emblemático. Alejandra Cárdenas, una de las juezas, es la que a través de un voto salvado dice, ¿cómo no va a ser importante la participación de las víctimas y el lugar, ¿no? Porque el lugar es simbólico, pero a través de un voto salvado. Entonces, nosotros estamos vigilantes de qué es lo que va a suceder en este proceso. Como le digo, hemos activado en instancias nacionales, hemos activado también en instancias internacionales como es el Comité de Derechos Humanos, pero por el tema de justicia, por no alcanzar justicia durante más de 12 años que se implementó la Comisión de la Verdad, y también esta activación internacional ante el Comité de Derechos Humanos también enlaza algunas medidas de reparación. Abogado Aguirre, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corapa y nosotros también vamos a estar pendientes en este caso de la respuesta que se dé frente a esta situación al Museo de la Memoria, que en este caso pues existe el malestar por parte de los familiares de las víctimas. Gracias por estar en esta entrevista para Corape. Ok, muchas gracias a ustedes. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red de medios comunitarios.